Bien, pues bueno, como mencionábamos, el primer tema y con el que abriremos este seminario busca precisamente dar un enfoque del por qué decidimos llamarle así, salud pública, un reto para la seguridad del paciente. Y para nosotros, la forma en cómo decidimos poder precisamente iniciar este hilo de la conversación fue con el tema de prevención que tanto pues se relaciona y es un componente de la salud pública, obviamente de la medicina preventiva, la epidemiología y, por qué no decirlo, de la calidad y la seguridad del paciente. Pero específicamente lo quisimos abordar sobre el tema de prevención cuaternaria, que además es un término quizá no tan antiguo, pero también no tan sonado o no tan abordado de una manera tan amplia como los niveles de prevención que tradicionalmente conocemos. Pero bueno, vamos a avanzar y seguramente ustedes van a ir compartiendo algunos de estos puntos de vista que ya mencionó el doctor Curi, que hemos estado discutiendo. Bien, de lo que vamos a estar hablando es en qué pensamos cuando hablamos de seguridad del paciente, en qué hemos avanzado en cuanto a la seguridad del paciente, cómo hemos venido trabajándola a través ya de varios años en México y en América Latina. Vamos a hablar sobre la relación entre la prevención cuaternaria y la seguridad del paciente. La verdad es que cuando empezamos a hablar, a poner sobre el papel el título de la ponencia, nos dimos cuenta que más que hablar de versus o seguridad del paciente contra prevención cuaternaria, empezamos a ver que en realidad hay muchos puntos de encuentro entre ambos temas. Y finalmente, la seguridad del paciente, un reto para la salud pública. Y bien, ¿en qué pensamos cuando hablamos de seguridad del paciente? Y seguramente esta diapositiva, la mayoría, si no es que todos de los que están ahora presentes y nos están escuchando y viendo, esta diapositiva representará no una, sino varias de las palabras que se vienen a nuestra mente cuando hablamos de seguridad del paciente. Muchos escuchamos el tema y en lo primero que pensamos es en errores en los procesos de atención hospitalaria o ambulatoria. Pensamos en cómo esos errores causan daños a los pacientes, daños que muchas veces no tenemos medidos, no tenemos dimensionados, pero que sabemos que existen. Daños que se pueden traducir en eventos adversos, en eventos centinela, que pueden ser gravísimos, terminando con la vida de algún paciente o con un daño irreversible, o simplemente podemos hablar de seguridad del paciente y cuasi fallas, cuando por fortuna, por el azar o por una buena práctica en efecto, implementamos alguna barrera para evitar que el error siga adelante y evitar que los pacientes sufran ese error secundario, ese daño secundario al error. Pero también hemos evolucionado y cuando hablamos de seguridad del paciente ahora pensamos también en gestión de riesgos. Es decir, ya no solamente pensamos en los daños derivados de la falta o la no seguridad o el déficit de la seguridad del paciente, sino ahora hablamos de cómo gestionar aquellos riesgos antes de que ocurran daños a los pacientes. Y hemos trabajado en varias herramientas, en varios modelos de gestión de riesgos, que muchos de ellos confluyen finalmente en la forma en cómo gestionamos los riesgos todos los días, sobre todo en los ambientes hospitalarios. Hablamos también seguridad del paciente y lo relacionamos con la notificación voluntaria de incidentes. La verdad es que es impresionante cómo la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas en nuestro país, en México y en muchos de los países de América Latina, hemos evolucionado para crear
sistemas de notificación de incidentes de seguridad del paciente, que nos ayudan a que todos los días o de forma frecuente en estos lugares que están en atención directa con los pacientes, podamos estar monitorizando y detectando qué errores están sucediendo y los vamos incluso gestionando para limitar el daño si es que lo hubo, o en todo caso, implementar acciones preventivas o para evitar la repetición de esos incidentes. Hablamos también de seguridad del paciente y ahora vienen a nuestra mente protocolos y guías de implementación, guías de buenas prácticas, recomendaciones, experiencias exitosas. Hablamos de variabilidad clínica, por supuesto, pero también hablamos precisamente de estas guías y protocolos que nos han ayudado muchísimo para estandarizar buenas prácticas. Hablamos de gestión de crisis. ¿De qué gestión de crisis? Pues cada vez que ocurre un incidente de seguridad del paciente que se convierte en un evento adverso o en un evento centinela. Pero así como hemos evolucionado, ciertos estamos que todavía tenemos un largo trecho por caminar. Y en conmemoración precisamente del Día Mundial de Seguridad del Paciente, es cuando hacemos un alto para saber si lo que hemos trabajado es suficiente o todavía tenemos mucho por delante. Seguramente a ustedes les ha pasado o han escuchado algunos de estos casos, que es la forma precisamente en cómo se hace realidad los productos o los resultados de no trabajar en seguridad del paciente. Y estos son solamente algunos ejemplos. Un paciente en estado de postración desarrolla una úlcera de decúbito o una escara comúnmente conocida en la región sacra, la cual se infecta y prolonga su estancia hospitalaria. Pues es un ejemplo común, desgraciadamente. Un paciente que presenta tromboembolia venosa profunda, que requirió además desarticulación del miembro pélvico, o sea, un evento centinela, después de una cirugía que tardó más de 4 horas en la misma posición de litotomía. Un paciente que no recibió tratamiento antibiótico después de realizarle un cultivo, porque después de la semana de haberle realizado el cultivo, se percataron que la muestra no se tomó de forma adecuada. Y otro ejemplo, durante una sesión de quimioterapia, incluso estos ejemplos los hemos visto hasta en videos, un paciente recibió vincristina intratecal en lugar de metotrexato debido a una confusión en la dispensación de la mezcla y falta de la doble verificación antes de la administración. Y así creo que cada uno de nosotros podríamos hablar de casos que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado ver o simplemente que hemos escuchado, que hace años era un tabú hablar de esto, solo lo escuchábamos, como dicen, en quedito por los pasillos, pero ahora sabemos que tenemos hechos, datos objetivos de qué es lo que está sucediendo con la seguridad del paciente. Y bueno, ¿dónde nace la seguridad del paciente? Pues de la definición de calidad, que es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico para lograr el mejor resultado con el mínimo de riesgos. Y es aquí donde nace, dentro de esta definición de calidad, la seguridad del paciente. El mínimo de riesgos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué no hablar también entonces de Abedis Donabedian, nuestro gurú de calidad en el tema de calidad en salud, donde además él añadió que el reto de la calidad en salud integra precisamente la seguridad del paciente, es decir, brindar una atención con el mayor beneficio posible, pero con el menor riesgo para los pacientes. Esto que ustedes están visualizando a continuación son los pilares o las dimensiones de la calidad de la atención en salud, donde podemos observar que la base, por así decirlo, de la calidad o el mínimo necesario que se debe de trabajar en calidad
es precisamente la seguridad del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad del paciente en todo sistema de salud y en los servicios de salud? Es tan sencillo como hacer difícil lo incorrecto, es decir, hacer difícil que cometamos errores, y hacer fácil lo correcto, es decir, hacer fácil que realicemos prácticas seguras. Se dice fácil, se lee fácil, sin embargo en la implementación es todo un reto. Y es precisamente por eso que necesitamos redoblar, unir esfuerzos y coordinarnos mejor entre los diferentes actores del sistema de salud. La seguridad del paciente, de acuerdo al consenso de médicos especialistas recientemente trabajado el año pasado, nos menciona que es la dimensión base de la calidad en salud. Es una disciplina donde confluyen conocimientos, métodos y herramientas de las ciencias de la salud, del comportamiento, de los factores humanos, o mejor conocida como ciencia de la mejora, y de la ingeniería de procesos. Es decir, es transversal, es complejo el abordaje, incluyendo todas estas disciplinas. La reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la seguridad, con la atención sanitaria, hasta un mínimo aceptable, es la definición de seguridad del paciente, de acuerdo a la OMS. Y otra definición es el conjunto de estructuras y procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos, es decir, daños resultantes a la exposición del sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y de procedimientos. Datos importantes sobre la seguridad del paciente. Los daños causados a los pacientes por errores ocupan tal vez hasta el 14º lugar en causas de morbimortalidad mundial, lo que es equiparable a la tuberculosis y al paludismo. Y desde aquí entonces vuelvo a plantear si la seguridad del paciente será un reto para la salud pública. 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufren daños durante estas hospitalizaciones. Entre el 50 y el 80% de estos eventos adversos, sin embargo, pueden prevenirse. 14 de cada 100 pacientes que se hospitalizan pueden contraer una infección asociada a la atención. El 50% de estos casos se podrían prevenir con acciones simples como el lavado de manos. Hasta el 25% de los pacientes quirúrgicos sufren complicaciones posoperatorias antes de su egreso. La tasa bruta de mortalidad asociada a errores ocurridos después de la cirugía mayor es del 0.5 hasta el 5%, un rango algo variable. El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable en al menos la mitad de los casos. Y aquí entonces empezamos a resaltar algunas palabras. Prevención, evitable. Esta lámina, ustedes, la mayoría seguramente igual ya la conocen. ¿De qué estamos hablando? Pues de la teoría del queso suizo de James Reason, donde nos habla que en un sistema o en un proceso de atención existen diferentes factores que se involucran, se combinan para que los peligros o los riesgos que están presentes en el sistema puedan pasar a través de diferentes segmentos o barreras. Estas son traspasadas hasta que finalmente terminan ocasionando daño a los pacientes. En este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo vemos, dice, errores humanos y fallos del sistema, como cuáles: técnicas inapropiadas, fallos de supervisión, comunicación deficiente, formación inadecuada, y finalmente, al no haber una monitorización o hay una monitorización deficiente, se terminan ocasionando daños a los pacientes. Todas las barreras o defensas del sistema no fueron tomadas en cuenta o simplemente no fueron aplicadas. Este diseño del queso suizo es lo que utilizamos en calidad precisamente cuando hacemos el análisis de los eventos adversos.
Y es de aquí donde nace precisamente la noción de que cuando analizamos incidentes o eventos adversos, eventos centinela, lo hacemos a través de un análisis sistémico, es decir, representamos como si todo el hospital o la unidad o el proceso donde estuvo involucrado el paciente fuera nuestro sistema. Sin embargo, al final de esta presentación, seguramente ustedes, una de las conclusiones o uno de los aprendizajes que vamos a tener el día de hoy es que tal vez nuestro sistema, de manera local o interno, no es todo el sistema el que estamos viendo y el que deberíamos de ver para realmente abordar a la seguridad del paciente de una manera integral. ¿En qué hemos avanzado en la seguridad del paciente? Muchas de estas palabras son las que ahora forman parte de nuestro lenguaje en seguridad del paciente. Hemos avanzado en ello. ¿En qué hemos avanzado? En evaluación de seguridad del paciente, en los correctos de la medicación, en hacer análisis de modo, efecto y falla como una herramienta, una metodología para hacer gestión de riesgos. Hemos avanzado en los temas de certificación, en hacer análisis causa-raíz cuando hay eventos centinela, en analizar las condiciones latentes, en implementar estándares de seguridad, en implementar barreras de seguridad, a través de sistemas críticos, a través de un modelo de seguridad del paciente, implementar algunas herramientas o recomendaciones como la doble verificación, las acciones esenciales de seguridad del paciente, comunicación efectiva, listas de verificación y muchas más palabras y temas que seguramente si ustedes ahorita empezaran a decirlas, pues bueno, nos seguiríamos de largo con esta sesión. Sin embargo, todos estos avances, o la mayoría de ellos, ¿dónde creen que los implementamos? Los implementamos dentro de los hospitales, dentro de las unidades ambulatorias que dan atención directa a los pacientes. Y entonces la pregunta es, ¿será que estamos viendo todo el sistema para abordar de manera integral la seguridad del paciente? ¿O todavía seguimos viendo solamente lo que tenemos dentro de los hospitales y dentro de las unidades de atención ambulatoria? ¿O hasta el momento en que los pacientes llegan a solicitar o a recibir atención médica? Sin embargo, hay algunos enfoques preventivos que probablemente no hemos tomado en cuenta, pero que han estado presentes. Por ejemplo, desde el 2017, cuando se lanzó el reto de seguridad del paciente sobre medicación segura, pues bueno, se hablaba sobre los 5 momentos para el uso de seguro de la medicación, y en estos 5 momentos estaban muy orientados precisamente a acciones preventivas para trabajarlas con los pacientes, no solamente dentro de los servicios médicos, sino fuera de ellos. Y aquí voy a lanzar algunas preguntas. ¿La falta de seguridad del paciente puede convertirse en un problema de salud pública o es un problema de salud pública? ¿El abordaje de la seguridad del paciente es realmente sistémico? ¿Prevalece el enfoque reactivo más que el preventivo? Y aquí entonces les presento lo que los salubristas conocen muy bien: la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención. Y aquí tenemos entonces la prevención primaria, que es la promoción de la salud, y la protección específica. Vamos a ir viendo algunos temas, algunos puntos importantes para avanzar con rapidez. Vamos a poner un ejemplo de un paciente que tiene una comorbilidad, que además está hospitalizado y tiene una estancia hospitalaria prolongada, que se ha sometido a un procedimiento quirúrgico complejo, que se le ha instalado ventilación mecánica asistida y que además no tiene un aseo bucal. Ese es el huésped. ¿Cuál es el medio ambiente? Un ambiente hospitalario con déficit de control de limpieza ambiental, respiradores y aditamentos no aptos, manipulación sin lavado de manos.
Y el agente, pues cualquiera de estos agentes que son comunes dentro de los hospitales. ¿Qué es lo que tenemos dentro del horizonte subclínico? Pues el paciente presenta un pico febril o picos febriles aislados y leucocitosis. Cuando aumentan o va evolucionando su historia natural de la enfermedad, pues bueno, encontramos que el paciente tiene un cultivo positivo y un ataque al estado general. Finalmente, cuando avanzamos en la parte clínica, nos damos cuenta y damos el diagnóstico de que el paciente tiene una neumonía asociada al ventilador, un problema de seguridad del paciente. La pregunta es, ¿qué cosas pudimos hacer de manera preventiva a través de los diversos niveles de prevención para evitar que esto sucediera? En cuanto a la promoción de la salud, lavado de manos, higiene corporal, higiene bucal. Protección específica, igual, lavado de manos, higiene bucal, nutrición adecuada y una adherencia farmacológica. En cuanto a la prevención secundaria, cepillado bucal y enjuague con clorexidina, filtro de circuito en el ventilador, posición semifowler y vigilancia activa. Estamos hablando de acciones preventivas, pero que las estamos implementando en un área clínica. Limitación del daño, uso de antibióticos específicos en dosis y frecuencia adecuada y evaluación del destete. Curiosamente, todas estas actividades ya están descritas como parte de la medicina basada en la evidencia y como parte de los paquetes preventivos reconocidos. Y en cuanto a la prevención terciaria, rehabilitación respiratoria y educación para la salud. Esto es prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Y dónde entra entonces la prevención cuaternaria? Bien, la prevención primaria, secundaria y terciaria la podemos entender muy fácilmente cuando hablamos de agentes relacionados con infecciones o con enfermedades crónicas. Sin embargo, cuando hablamos del tema de seguridad del paciente, pareciera que nos salimos de la cancha y no hacemos clic de si los temas de seguridad del paciente o los problemas de seguridad del paciente las podemos abordar a través también de estos niveles de prevención. ¿Qué es lo que nos dice la prevención cuaternaria? Bueno, precisamente la prevención cuaternaria es la forma de aplicar estos 3 niveles de prevención previos, pero relacionados con la prevención de los daños que los pacientes pueden sufrir por estar sometidos a los procesos de atención médica o atención a la salud. La prevención cuaternaria tiene algunos temas de enfoques como el exceso de la medicalización, el exceso de tamizaje, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, tratamientos innecesarios y daños no esperados. Contribuye a la seguridad del paciente, ya que intenta minimizar riesgos y evitar o limitar los daños innecesarios dentro de la actividad sanitaria. Las palabras que definen comúnmente a la prevención cuaternaria precisamente es primum non nocere, es decir, primero no dañar, que es exactamente coincidente con el lema de la seguridad del paciente. Fomenta el uso de la medicina basada en evidencia y el análisis integral clínico y clínico minucioso. Promueve el buen uso del juicio médico y la toma de decisiones adecuadas para cada caso. Fomenta la participación del paciente y el respeto de su autonomía. La prevención cuaternaria debería ser una actividad básica en la medicina y en la salud pública y es transversal a los 3 niveles de prevención. Esta es la campaña del reto, el primer reto mundial que lanzó la OMS, una atención limpia es una atención más segura. Curiosamente, a pesar de ser un reto que estaba orientado hacia el tema de salud pública, casi todos los componentes estaban orientados en su principio a la implementación dentro de las áreas hospitalarias o en las áreas que tenían atención directa con los pacientes. Posteriormente vimos cómo la estrategia multimodal fue evolucionando hasta ir fuera de las paredes de los hospitales. El siguiente reto, que fue la cirugía segura salva vidas, igual es un reto que está orientado a la atención dentro de las unidades médicas. Sin embargo,
tiene componentes que se pueden trabajar desde la prevención primaria y secundaria. Y, ¿por qué no decirlo? Medicación sin daño, que más adelante profundizarán en este tema, es un reto que precisamente hace mucho enfoque en el tema de prevención, mediante la participación de las organizaciones de pacientes, los informes sobre el uso de los medicamentos compartidos, el compromiso de los pacientes en el uso de medicamentos y la concienciación pública y alfabetización sobre los medicamentos. Que no todo esto, lo debo decir, no todo esto solamente se aplica dentro de las unidades médicas, sino fuera de ellas, como parte de la prevención. Y esta es parte de nuestra conclusión. La prevención cuaternaria podría ser desde el ámbito de la salud pública, la atención primaria a la salud y la medicina preventiva, un marco, sustento o facilitador para el abordaje de la seguridad del paciente, más allá de las estrategias focalizadas en los esfuerzos por la gestión de los riesgos y daños dentro de las paredes de los servicios médicos ambulatorios y hospitalarios. Y bueno, a partir de aquí le cedo la palabra al doctor Curi. Bueno, después de esta amplísima recorrido por la seguridad del paciente, los niveles de prevención, yo diría que lo que hemos platicado la doctora Morales y yo es que justamente la seguridad del paciente o la ausencia de la seguridad del paciente, entendido en todo lo que ella ya describió, por supuesto que se puede convertir en un problema de salud pública, porque evidentemente, sobre todo, perdón, cuando se sale un poco del ámbito tradicional del abordaje de la seguridad del paciente, que es el ámbito hospitalario. Y platicaba yo con la doctora que finalmente el acto médico y el acto que tiene que ver con la salud del paciente, pues no termina cuando el egreso se da y cuando la gente sale caminando, bueno, a veces caminando y a veces no, del hospital. Y no me refiero a egresos por defunción, sino egresos donde hay alguna secuela o algún problema que evita que la gente salga caminando como tal, y que justamente en la prevención cuaternaria, pues podemos pensar en que vamos más allá de ese ámbito al que estamos acostumbrados y que por ello, evidentemente, la seguridad del paciente la no seguridad del paciente, yo sé que ese término no existe, pero digamos la falta de la seguridad del paciente puede convertirse en un problema real de salud pública. Y por ello, pues tendríamos que cuestionarnos si realmente el abordaje es sistémico, que lo es en el sentido que está definido, pero a la vez me parece que le falta entender el entorno del paciente y ver que la seguridad del paciente no es solo en el ámbito hospitalario, que puede darse en el ámbito del hogar, porque se pueda en el ámbito del hogar durante la convalecencia, durante la rehabilitación, una vez que ha salido de la institución hospitalaria, y que realmente el enfoque preventivo no es necesariamente el que está prevaleciendo en todos los casos. Entonces, son de las cosas que decíamos en las discusiones que hemos tenido, que es una primera aproximación para realmente pues, proponer y avanzar en ello, en un abordaje integrador para que se fortalezca la seguridad del paciente desde una perspectiva mucho más amplia que aquella de los escenarios a los que estamos acostumbrados a hablar de seguridad del paciente, con un enfoque desde la salud pública y con un fortalecimiento de los aspectos preventivos para garantizar este concepto de seguridad del paciente, que como ya dijo ya la doctora Weberly, lo primero que nos dice es, lo primero que tenemos que hacer es no dañar y desde luego evitar errores, que ya nos habló de las estadísticas, de la problemática, que es una problemática real, existente, pero que consideramos y que planteamos, pues quizá la necesidad de avanzar en este enfoque un poquito distinto al tradicional de la seguridad del paciente desde la perspectiva de la salud pública, sin que esto implique que no se siga con lo que tradicionalmente se ha hecho y abordado la seguridad del paciente, sino que se adicione, se aderece con esta forma de abordaje un poco más amplia que es la salud pública y desde luego los aspectos de carácter preventivo.
pues eso es lo que teníamos y por supuesto que no sé ahora quién vaya a conducir la sesión de comentarios y preguntas. Aquí veo algunas que dicen que gracias por la aclaración, etcétera. Pero bueno, estamos a sus órdenes y no sé quién conducirá esta sesión. Si quieres, doctora, quitar la diapositiva para ver a la gente, sería bueno. Gracias.